Hola, estamos para compartir Sil Romero. y Pato Brusa. Hoy estamos con Fernando Rivarula Iglesias, terapeuta emocional desde hace más de 18 años. Metodología propia, el hábito de la libertad, especialista en la nueva medicina germánica, director de un proyecto formativo en NMG y autor del libro La nueva medicina germánica a tu alcance. Gracias, Fernando, por estar con nosotras. Bienvenido. Gracias a vosotras, es Eh, un placer. Realmente es un tema que nos apasiona, la nueva medicina germánica, todo lo que se ha descubierto porque nos hace responsables y sabemos que la podemos modificar en ese compromiso que vamos tomando con nosotros mismos. Hubo algo que cuando Sil te presentaba, que dijo el hábito de la libertad. Fernando, ¿nos podés hacer un poquito el hábito de la libertad? Porque veníamos hablando de eso. Bueno, yo cuando empecé con todo esto nunca, siempre digo que nunca realmente tuve pensado acabar como terapeuta, ¿no? Fue algo que fue un proceso natural. Yo realmente vengo de la mística y a mí lo que me interesaba era investigar sobre eso que se hablaba tanto. Tengo muchas lecturas, muchos libros, cuando yo empecé de los grandes maestros del budismo tibetano, del Zen. Entonces yo leía a esta gente y a mí me llamaba y me seducía la idea de la consciencia, que era eso de la consciencia, cómo se despierta, por qué hay que despertarla. Siempre me atrajo eso. Descubrí a través de ese proceso de investigación que había que hacerse consciente de lo que uno no es y investigar en nuestra biografía cómo nos ha programado y modificado. Entonces, fui investigando a lo largo del tiempo. Primero empecé con todo tipo de técnicas terapéuticas, regresivas, sobre todo en estados alterados de conciencia, meditación, etcétera. Y luego ya me metí pues a ayudar a personas cuando vi que tenía una serie de experiencias que me permitían hacerlo, y ahí se empezó a desarrollar una metodología que yo denominé el hábito de la libertad, porque se trata de liberarnos de todos esos condicionamientos que han sido grabados en la mente desde nuestra infancia. Y a eso me dedico a día de hoy, por eso lo he llamado así. Fernando, la nueva medicina germánica, decinos cuáles son, desde tu óptica de terapeuta, las grandes diferencias de la medicina convencional y la medicina germánica. Mm. Em, Son abismales. La medicina convencional está basada en una investigación fallida, en una investigación prostituida por el sistema, por la industria, y lo único que se pretende es buscar tratamientos para ganar dinero con ellos. No hay una investigación sana. Estoy ahora precisamente con la escritura del segundo libro y el primer capítulo va dedicado a todo. Llevo años investigando todos esos desmanes que comete la industria farmacéutica y la medicina del sistema y las grandes mentiras de cosas que nos están vendiendo que son falsas. Incluso se basa en premisas falsas, como la teoría microbiana de la enfermedad, ha quedado desacreditada ya desde hace muchísimo tiempo. Ellos siguen creyendo que hay microorganismos o bichos por ahí que son nocivos para nosotros, ¿no? Entonces, la nueva medicina germánica, la gran diferencia que tiene es que primero es por primera vez en la historia de la humanidad, se puede decir así, aunque suene muy rimbombante, que existe una medicina basada en leyes, no en teorías, no en hipótesis que no se han demostrado, sino en leyes. Hammer descubre a través de su trabajo de investigación lo que hoy conocemos como uno de los pilares de la nueva medicina germánica, que son las 5 leyes biológicas, que se cumplen en todos los casos y los podemos comprobar en nuestra consulta, ¿no? Yo cuando atiendo a una persona, cuando atendí a una persona, yo incluir la nueva medicina germánica fue un proceso natural. Yo ya la conocía como una teoría, no la había profundizado viviendo en Barcelona tuve la oportunidad de profundizar en ella, pero fue algo natural, porque yo ya trabajaba con personas que buscaban resolverle los conflictos para que alcanzaran esa paz interior que estaban buscando, y veías que todos sus problemas, sus enfermedades remitían, todo se iba sanando de manera natural, ¿no? Entonces, cuando vi esto, me acordé de la nueva medicina germánica, fue cuando la empecé a estudiar y hoy la tengo como
me da la pista importante de los problemas que puede estar teniendo la persona cuando está enferma, ¿no? Ya digo, bueno, es que tú tienes esto, esto, ya sé tu nivel de sufrimiento y ya sé un poco la génesis de cada uno de tus problemas, con lo cual me facilita la tarea. Yo sigo haciendo mi trabajo, pero me facilita la tarea. ¿Por qué? Porque es una ley. Es decir, si Hammer, cuando Hammer pronuncia esa ley y te dice, oye, la enfermedad es por estas causas, yo la encuentro. La enfermedad cursa de esta manera, yo la encuentro. Entonces, está basada en leyes y sería la gran diferencia, ¿no? Sería la gran diferencia con la medicina convencional, que todos son hipótesis y de trabajo. Hammer ya describió las leyes, no tenemos más que seguirlas. Por otro lado, Hammer hizo un trabajo importantísimo y titánico, que fue describir todos y cada uno de los conflictos, de los posibles conflictos existentes, que él denominó programa biológico. Es una de las grandes aportes también, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Podríamos hacer una lista seguramente interminable, pero por resumir, uno de los grandes aportes es ese, que él destierra la idea de enfermedad como hecho fortuito, como hecho azaroso, como fruto del pecado, ya no existe, o de fuerzas extrañas o ajenas. Él destierra todo eso por completo. Él sabe que eso que llamamos enfermedad no es más que los síntomas de una pequeña parte de un proceso mucho más amplio, que él denomina programa biológico, que no es más que un mecanismo inteligente de la naturaleza destinado a que nosotros superemos o sobrevivamos o nos adaptemos a una situación. Está así diseñado en nuestra biología desde la noche de los tiempos, como se dice habitualmente. Es decir, nuestros programas también los tienen los animales, los podemos observar en ellos. Entonces, seguramente me dejo muchas cosas en el tintero, pero para no alargaros, que supongo y espero que tengáis más preguntas, pues esto sería como yo creo que lo más llamativo, ¿no? El haber descubierto las leyes y cómo esas leyes rigen todo lo que puede ocurrir en el cuerpo. Está todo perfectamente diseñado, incluso en la mente, porque la medicina germánica tiene un departamento, vamos a decir así, que es de psiquiatría, que es de psicología. Explica por qué tenemos determinados comportamientos psicológicos, que son combinaciones de estos programas. Está todo perfectamente mapeado por el doctor Hammer. Poco tenemos que hacer. Definir algunas cositas que él no llegó a tiempo, o como hago en mi libro, que mi libro va a generar más haters que seguidores, porque me atrevo, gracias a mi experiencia, a mis conocimientos. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? La gente que estudia la nueva medicina germánica, con toda la voluntad, solo estudian la nueva medicina germánica y a Hammer, poco más conocen. Yo llevo toda la vida estudiando a todo tipo de autores y a todo tipo de especialistas y a todo tipo de proyectos y de estudios. Entonces conozco un poquito más. Entonces, cuando descubro a Hammer, digo, aquí hay cosas que me chirrían, hay otras cosas que se deberían de ampliar, porque Hammer en la catalogación de todas las enfermedades o de todos los programas biológicos, de toda la sintomatología, porque él era médico, de toda Claro. esa sintomatología, que es ahí lo que le competía. Eso es intocable. Y las leyes también. Lo que pasa es que la primera ley, él llega, como reconoce en algunos de sus libros, él llega a esas conclusiones, llega a unas conclusiones observacionales. Pero cuando yo conozco más, digo, bueno, por ejemplo, el segundo criterio, que dice que según el contenido del conflicto, eso va a activar un foco de Hammer u otro y una enfermedad u otra, eso él no lo desarrolla científicamente. Solo llega, digamos que llega a esa conclusión. Y claro, cuando conoces a otros autores como Porges con la teoría polivagal o Semon con la teoría anémica, ¿no? O el tema de los engramas, que para mí es fundamental en mi consulta, yo ya lo conocía antes de la nueva medicina germánica, lo que era un engrama, lo que era una euforia, luego resulta que Hammer le llamó contenido de conflicto y raíles. Dije, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, en el libro me atrevo a ampliar incluso el tercer criterio, que dice que todo corre sincrónico. Cuando tú activas un mecanismo de estos, ¿no? Un programa, todo corre sincrónico en psique, cerebro y órgano. Eso es innegable. Pero siempre dice psique, cerebro y órgano, haciendo alusión a que hay un conflicto psíquico que genera todo lo demás. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso, simplemente propongo una visión alternativa en el libro, diciendo que quizás sea al revés, órgano, cerebro, psique, porque estamos viendo que la naturaleza está constantemente adaptándose al medio y los animales no tienen psique. Leí el otro día Ah, un estudio precisamente hecho por españoles, no entiendo muy bien por qué lo hicieron los españoles, sobre las ranitas arbóreas de Chernobyl que se han vuelto negras. ¿Cómo es posible que las ranas se hayan vuelto negras y que le hacen son verdes brillantes, y le hacen un estudio de los telómeros y de
del tema del estrés, ¿no? De las hormonas del estrés, y descubren que no hay ningún tipo de estrés metabólico, que los telómeros están intactos, es decir, la ranita está bien gracias a que ha desarrollado, se ha puesto morena como nos ponemos nosotros en la playa en verano. En verano nosotros, que estamos en invierno ahora, nos ponemos muy morenos, vamos a la playa. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el cuerpo se está adaptando a una agresión solar excesiva, ¿no? Pues las ranitas están haciendo lo mismo a una agresión de radiación ionizante. Bueno, propongo ideas para valorar de otra manera algo que Hammer realmente no desarrolló, pero todo lo demás, todas las 5 leyes son innegables, son intocables. Yo solo propongo eso, unas visiones alternativas dentro de mis conocimientos para valorar un posible diálogo que no voy a tener, ya lo sé, pero bueno, ahí lo dejo abierto para quien quiera llamarme y valorarlo y dialogarlo. Entonces eso, a mi modo de ver, es lo más importante, ¿no? De que nos aporta la nueva medicina. Por otro lado, y termino, está el tema de la cuarta ley, donde él precisamente dice que todos esos microorganismos que tan patógenos son para la medicina del sistema, en absoluto, son nuestros simbiontes y explica cómo, cuándo y dónde actúan. Y entonces no tenemos que tenerles miedo a nada de eso que llega de fuera, ni a tener que estar previniéndonos químicamente contra esas cosas. Creo que Eh, me explica. lo que pasa es que las 5 leyes que dejó Hammer como herencia son para seguir profundizando. Él sentó las bases, ¿no? Y abrió un montón para lo que había en ese momento, que muchos también lo intuían, porque a veces me surge Louis Hay en los años 90, ¿no? Que también hablaba sin haberlo puesto en leyes, pero hablaba de este tipo de síntoma y de medicina. Y me Ujú. surge una pregunta. Digo, Fernando, ¿hay algún protocolo de higiene para sostener esta salud con estos conocimientos, conociendo las 5 leyes, ¿no? Estoy frente a un conflicto en soledad, digo, ¿qué puedo hacer yo con este conocimiento para que no afecte en el inconsciente y todo mi sistema actúe para sobrevivir? ¿Qué puedo hacer? Un paso antes. Buah. Mira, la medicina germánica no es una terapéutica, es solamente un modelo médico. Está diciendo cuál es, de dónde viene la enfermedad, cómo transcurre, cómo se comporta, qué papel juegan los microorganismos en todo esto, cuál es el sentido biológico de todo lo que nos ocurre. Es decir, nos da la información con un sentido que decía Jaime que era para no tener miedo a la enfermedad. Es decir, en el momento que tú me comentas que ocurre un DHS, que ocurre un shock biológico que va a activar un programa, lo primero que hay que entender es que ese shock biológico va a activar el programa, te guste o no, porque el programa está diseñado a que se active, porque biológicamente tiene que activarse. Tú no puedes hacer nada. No puedo ser Ha tomado trampa. el relevo tu biología, no puedes hacer nada. Y eso va a ocurrir sí o sí hasta el final del programa. La segunda ley te indica claramente que siempre y cuando resuelvas el programa, el conflicto, el Conflicto. programa entrará en la fase de reparación. Es decir, otra de las grandes premisas es no te preocupes por curarte. La curación ya está implícita en el programa. Lo Claro. único que tienes que hacer es procurar resolver el conflicto. Entonces, la terapéutica de la NMG, que oficialmente no existe, los que desarrollamos terapéutica, bueno, sí existe, ahora lo aclaro. Lo único que haces es intentar ayudar a la persona a resolver el conflicto. Lo que ocurre es que la mayor parte de las sintomatologías se dan en fase de solución, en fase activa. A veces, en muy pocos programas hay una clínica que tú puedas eh, darte cuenta de que tienes un problema, ¿no? Es más habitual en la fase de reparación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es que cuando el programa entra en curso, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Todo lo que va a pasarte es lo que tiene que pasar. No hay nada que esté fallando. Todo es perfecto. ¿Qué ocurre? Claro, a nadie nos gusta esa sintomatología que la medicina convencional llama enfermedad. A nadie nos gusta. Entonces, si la pregunta que me planteas tú es muy importante, porque ¿qué podemos hacer antes? Bueno, en el momento que se da el shock biológico no puedes hacer nada. Te ha enganchado el engrama, chao, chao. Ahí empieza todo, ¿eh? No hay nada que hacer. Pero puedes
buscar la manera de solucionar el problema cuanto antes para que la sintomatología y la masa conflictual, que decía Hammer, es decir, la masa conflictual que es intensidad por duración, es decir, que sea lo menos intensa posible y que dure lo menos posible. Tan pronto soluciones el problema, tú sí que se alivia y dices, ah, bueno, pues ya está. Otra cosa es resolver el conflicto, que lo explico muchas veces para que la gente intente entender esto. Una cosa es solucionar el problema que a ti te da la sensación de que ya está todo acabado y por lo tanto el programa finaliza, y otra cosa es resolver el conflicto, que es que hay que ir a la causa del problema. ¿Vale? ¿Qué te ha provocado esto? Entonces, ¿cuál sería una dinámica terapéutica o preventiva, como tú me preguntas, eficaz? Procura que no se vuelva a repetir. Ya sabes cuál es el programa, ya sabes cuál es el conflicto que lo activa, ya sabes qué pasa en tu vida que está activando ese conflicto. Intenta prevenirlo. Busca la manera, eh, por tu cuenta o a través de un profesional, de resolver el conflicto que le da, que lo causa. También es cierto que hay enfermedades que están cronificadas, que no se acaban nunca. Busca ayuda y resuelve el conflicto o intenta a través de la NMG averiguarlo, y si tú puedes solo, si tienes herramientas para resolverlo solo, pues adelante. Intenta evitar que en un futuro se vuelva a repetir. Está claro que tú tienes ahí un campo de debilidad donde cada vez que tengas este tipo de problema con este tipo de personas en este tipo de circunstancias, salta el engrama y vuelves a activar el programa biológico. Pues tendrás que hacer algo para evitarlo, claro. Y la manera es, ya sabes qué es lo que lo causa, pon tus herramientas ahí. Ya que cada uno utilice las herramientas o acuda al profesional que considere que le pueda ayudar. Pero eso sería lo que yo haría. Otra cuestión es que la nueva medicina germánica, uno de los pilares, el primero serían las leyes biológicas, el otro pilar que reconoce el Dr. Hammond en su último libro es la mágica melodía arcaica, él Sí. denominó así. Es una canción con una historia muy peculiar, no vamos a alargarnos, pero que tiene una frecuencia que se llama destructora. Es decir, cuando tú ves las ondas que genera esa canción son las mismas que el dibujo de la segunda ley. Entonces está generando una frecuencia que va a contrarrestar la frecuencia que está activándose en el cerebro durante el programa biológico. Entonces, el doctor Hammer tiene mucha experiencia con ella, escuchando esa melodía, la melodía justa, porque hay muchas melodías que se han puesto por ahí en YouTube y tal, pero es la de él, la que canta él, porque es la que tiene los hercios adecuados, que van a contrarrestar y a mitigar toda la sintomatología y a veces incluso a dejar que el programa finalice con una sintomatología muy mínima o a contrarrestarla por completo. Entonces, otra de las grandes herramientas propias de la NMG sería esta, ¿no? Escuchar la máquina de melodía arcaica prácticamente las 24 horas del día Ah, para que esté bombardeando nuestra frecuencia del programa y la esté aniquilando, la esté contrarrestando. Es por eso que es curativa, no hay ninguna fuerza mágica detrás, simplemente la frecuencia, la vibración de esa canción. Fernando, como terapeuta emocional, ¿hay alguna práctica que vos sugieras que podamos hacer en lo cotidiano, en nuestras vidas, a la mañana o antes de ir a dormir, para estar alineados, para encontrarnos con esta paz que somos, para no dejarnos llevar por el conflicto y por este ruido mental? Sí, te voy a dar un secretillo, pero no forma parte de mis conocimientos como terapeuta, aunque evidentemente forma parte de mí, que va a ser lo mismo, ¿no? De mi experiencia o de mi trabajo personal. Yo como terapeuta te diría, busca la causa del conflicto. El conocimiento universal nos dice que para resolver un problema tienes que dar tres pasos. Primero, reconocer el problema. Segundo, encontrar la causa. Y tercero, actúa sobre la causa. Es el- el- una de las máximas de mi trabajo. Yo busco esa causa. Ahora, ¿cómo puedo mitigarlo? Sin tener que ingerir ninguna sustancia ni tomarme nada, como se toma mucha gente, ¿no? Pues yo hace más de 40 años que practico Qigong. mm, Soy discípulo aquí de un maestro chino que visitó mi país y con el que me he quedado, que es un trabajo muy simple del taoísmo sureño. Y,
Y con ese hombre, había practicado muchos métodos, con ese hombre aprendí un método de respiración simple, fácil e increíble. La respiración es la metodología para mí más simple y más sencilla de apaciguar cualquier emoción y de cambiar el signo de un sistema nervioso alterado en fase simpática para cambiarla a una fase vagotónica en muy poquitos minutos. Y eso es lo que le enseño yo a mis alumnos. Cómo en unos poquitos minutos puedes cambiar el signo de activación del sistema. Entonces, cuando conoces la nueva medicina germánica, sabes que cuando se activa el programa, en el momento del DHS, vas a estar en fase de simpaticotonía hasta que resuelvas el conflicto. Tu organismo te va a preparar para que estés totalmente activo, no tengas sueño, no duermas, no comas, estés con pensamientos compulsivos, es decir, dedicado única y exclusivamente a resolver el problema. En el momento que se resuelve, pues se produce el alivio y pasas a la fase vagotonía, donde empieza la fiebre, el cansancio, el agotamiento. Es decir, el cuerpo te está diciendo, para y descansa. A la cama, ¿no? Convalecencia, como se hacía antaño. Que antes todo se curaba así. Te ibas a la cama y descansabas. Si había suerte, a los pocos días salías de la cama y si no, pues ya venían a enterrarte. Entonces no había otra, no había médicos, no había medicina. Entonces la gente no se murió, así que algo pasó. No, no era tan grave la cosa como se nos contaba. Ahora todo es gravísimo, pero no, no. Están intentando cuanto antes detectarte cualquier cosa, que al final es para venderte cosas. Porque en realidad todos tenemos la capacidad de entrar y salir de los programas constantemente, ¿no? Constantemente. Lo que ocurre que hay veces que, claro, la cosa es grave, por eso digo, mira, pide ayuda porque no, solo o sola no vas a poder, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. A veces me voy Sí, por las gracias, ramas y no sé. gracias. Hermoso. Pero yo creo que la respiración, bien hecha, de una manera simple, sencilla. Hay muchos tipos de respiración. En el yoga sabes que hay mucho pranayama, mucha técnica. También es muy simple. Solo busca que tú estés en fase de vagotonía constante. De esa manera contrarrestas la gravedad de la simpaticotonía, de la tensión, del estrés, de la inquietud, de la ansiedad. Entonces lo amortiguas y de esa manera, cuando menos el programa, cuando menos va a ser más suave, más ligero. Quizás el estado, en ese estado de semimeditación que te propone la respiración, puedas valorar la situación y quizás tu mente te dé la respuesta y puedas acabar cuanto antes con el conflicto, ¿no? Pero eso ya es secundario. Gracias, Pero qué gracias. herramienta sencilla y al alcance nuestro y al alcance de todo el mundo, gratuito. Es solamente ser conscientes, ¿no? De este estado de reparación, que es solo Sí, sí, sí. respirando. Como hecho biológico, como Claro. hecho biológico, pero hay grandes autores que han hablado de ella, como Eckhart Tolle, que seguro que lo conocéis, en su libro creo que es en el segundo Un Nuevo Mundo Ahora, donde él dice que la única forma de estar completamente presente es respirando. Ya sabéis que él abogaba por el proceso ese de la presencia, de el aquí y el ahora, ¿no? El poder del ahora. Dice, la única manera de estar aquí es ahora, es a través de la respiración. Mientras estás atento a la respiración, tu mente no está atenta al conflicto. Claro. Por eso nos puede ayudar. Me imaginaba cuando hablabas de la melodía arcaica, ¿no? Digo, imaginemos no sé, lugares de salud donde esté, o escuelas, universidades, donde esté todo el tiempo funcionando estas frecuencias. Y es simplemente sonido cuando nos atiborran de otro tipo de sonidos y frecuencias. Los hospitales, si pusieran esa melodía, estarían vacíos, no habría hospitales. Vamos Creo a que por acabarían ello. vacíos. Y vamos a Fíjate, por eso. Vamos a por ello, vamos a por ello. Qué hermoso. es que he tenido polémicas con compañeros, desgraciadamente, con este tema porque creen que los terapeutas de alguna manera desprestigiamos la NMG. Es verdad que hay cierto tipo de terapias que se han aprovechado de ella para vender otro tipo de cosas, ¿no? Yo hablo de la nueva medicina germánica en su pureza, no en la interpretación que yo hago de ella o de los problemas emocionales. No, no, yo sigo las pautas y sigo las tablas a pie, a rajatabla. Otra cosa que en mi experiencia terapéutica puedo hablar y puedo decir cosas, ¿no? Pero, bueno, pregunta, que luego me lío por ahí. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por todo esto, esta charla, por todo lo que traes,
volveremos con mucho más, te agradecemos y es un tema que a nosotras nos Mm. parece esencial incorporar esta mirada, así que bueno, vamos por mucho más seguro. Muchísimas gracias a vosotras. Estaré encantado de volver cuando queráis. Ha sido un placer, Fernando. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Esos Bendiciones para todos. Gracias.